Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Salta, el doctor Guillermo Catalano. Vamos a hablar con él cuál es la situación en el Poder Judicial de nuestra provincia. Vamos a hablar temas que hacen a la institución del Poder Judicial y de la justicia, que es la permanencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en su cargo. Vamos a dialogar con él cuáles son los proyectos y los objetivos para este año 2019 en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Judicial de nuestra provincia. Bienvenido, doctor, le agradezco su visita. Buenos días. Recién hacía una breve introducción sobre lo que va a trabajar la Corte este año. Vamos a empezar tratando el tema institucional, que algo se vino discutiendo y sobre todo en el año pasado con distintas visiones sobre lo que es la inmovilidad de los jueces. Hay un sector de la sociedad civil que dice que está bien que los jueces sean cada 6 años tenga que haber acordada, que es la tradición constitucional de la provincia. Ahora, todos los poderes judiciales que realmente son independientes del poder político, una de sus principales causales es la inmovilidad de los jueces. ¿Cómo está la situación institucional en el Poder Judicial? Es cierto, como usted dice, la razón de ser y la esencia del Poder Judicial es la independencia, no solo de los otros poderes u órganos del Estado, sino de cualquier tipo de injerencia. No se entiende por qué todas las provincias argentinas los jueces de corte son inamovibles mientras dure su buena conducta y no haya una causal de mal desempeño, al igual que los jueces federales. Sin embargo, en nuestra provincia eso quedó siguiendo lo que era el sistema en la Constitución del año 86. Sin embargo, hay presentaciones, hay una demanda judicial, tanto de una asociación como de particulares, hay pronunciamientos de los organismos que nuclean a los jueces y a los magistrados, y todos en un mismo sentido, diciendo hacia la esencia de la división de poderes, de la independencia y es garantía en la administración de justicia que los jueces duren en su cargo mientras tengan buena conducta y no se encuentren en condiciones de jubilarse. Esa es la cláusula de Salta, ¿no? Esto, yo le decía recién, hablan de tradición constitucional, no hay cosa más clara que lo que acaba de decir. Aparte la calidad institucional se basa en la independencia de los poderes. Y funciona así no solamente en todo el país, en todo el mundo. A donde uno hace comparación de sistema de justicia, los jueces son inamovibles, ¿no? Así que usted bien dice, hemos analizado el sistema argentino, pero si analizamos el derecho comparador, la situación es peor. Está bien, hay que compatibilizarlo con otras constituciones, otras normas superiores, pero resulta esencial, está íncito en la actividad de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, la garantía de la independencia. Por dos motivos fundamentales también, que son aquellos que guían a la Administración de Justicia. Son principios de legalidad y seguridad jurídica. Cada uno de los jueces, guste o no, tiene sus posiciones doctrinarias, sus posiciones jurídicas, tiene cosas escritas, artículos publicados. Y de algún modo, cuando hay un recambio, también nos pasó que cambia la jurisprudencia de la Corte, de aquello que era en otra minoría se transforma en mayoría o viceversa. Y una de las características también de ese Poder Judicial que hace a la jurisprudencia es que siempre, salvo excepción, se mantenga una jurisprudencia constante. Eso le da credibilidad y por sobre todo previsibilidad, no solo a aquellos que están en el Poder Judicial, sino a aquel que va y pide administración de justicia, llámese empresario, llámese obrero, llámese víctima, llámese imputado, actor o demandado. Pero eso también es un factor muy importante para evaluar. Doctor, en este 2019 la Corte ha fijado metas para el crecimiento institucional también del Poder Judicial. Viene trabajando en proyectos muy puntuales. Uno de ellos ha llevado la posibilidad de modificación del Código Procesal Penal. ¿Cuáles serían las modificaciones más sustanciales hacia la población en dicho proyecto?
Primero, adecuarse a un fallo de corte que nosotros hemos sacado sosteniendo que el rol del fiscal y el rol del juez tienen que estar nítidamente separados. El fiscal, como parte esencial, fundamentalmente su rol es acusar, y en cambio el juez, objetivo e imparcial, es juzgar. Si se encuentra en juego alguna garantía constitucional o algún acto definitivo y irreproducible, debe pedírselo el fiscal al juez. Es razón por la cual la Corte se pidió tiempo atrás, y en ese sentido mandamos un proyecto que contiene dos cosas también importantes: tratar de agilizar los recursos, la traba del recurso. Había una dicotomía, si el recurso se trababa en la primera instancia o en alzada. Bueno, solucionamos, lo hicimos más ágil. Y lo tercero, que es de vital importancia, a tal punto que algún día tuve que rectificar una información de la prensa, es que le vamos a dar rango legislativo, si el proyecto obviamente es sancionado en definitiva por ambas cámaras, a una experiencia que hemos importado de Estados Unidos y de Chile, que se llaman tribunales de tratamiento de droga. Una persona que está enferma, que consume y comete una infracción menor no relacionada con el microtráfico o el narcotráfico. Si voluntariamente ingresa al plan y voluntariamente se cura, a través de un instituto que se llama suspensión del juicio a prueba, se lo sobresee. Yo digo que de algún modo la Corte así lo analizó, no lo dijo expresamente, pero se infiere de sus considerandos, de la acordada del proyecto. Es como sacarle un granito de arena a ese flagelo que nos ataca día a día, que son aquellas personas que consumen o adictas a sustancias prohibidas. ¿Cuál es la diferencia sustancial que tiene con la probation? Lo que pasa es que la probation es un nombre inglés que es distinto. La suspensión del juicio a prueba tiene como antecedente la condena en suspenso. Si uno maneja desde el punto de vista estricto de derecho penal sustantivo y ahora procesal, ¿no? Cuando dice probation está hablando del sistema inglés. Claro. Y cuando dice suspensión del juicio a prueba está hablando de un sistema que proviene del franco-belga. Sin embargo, como usted bien lo dice, todo el mundo le dice probation, claro, o probation. Bueno, nosotros lo aceptamos, pero sí hacemos la aclaración que son sistemas parecidos, no es lo mismo. Claro, la aplicación tampoco es la misma, y en esta es causal únicamente en el hurto cometido por un adicto. Exactamente, un hurto, una infracción menor, un señor que se lleva un paquete de cigarrillos y iniciamos un proceso penal. Bueno, digamos que el fiscal no usó un criterio de oportunidad, que se llevó, bueno, una causa vieja, lo que fuera. Si él voluntariamente quiere ingresar en el plan, hay dos jueces, que son los encargados, que trabajan con un médico, un asistente social y un psicólogo. Y de algún modo es satisfactorio, o sea, sale de la adicción, que es lo más importante, la causa termina por su Y es algo bueno, porque agiliza el sistema de justicia y recupera a individuos que están dentro del flagelo de la droga. Esa es la idea. La Corte viene trabajando el tema de la violencia de género. Ha sido una de las provincias que más foco ha puesto en un flagelo que es la violencia de género. Generó una oficina, la oficina inclusive, en cuanto se hacen las encuestas que se hacen a las personas que son víctimas, dicen que reciben asistencia desde la justicia puntualmente. ¿Qué es lo que le estaba faltando para completar, diríamos, el círculo de trabajo en dicha actividad? Viene muy bien la pregunta, y sobre todo hay que decir que hoy es el Día Internacional de las Mujeres y más del 95% de los casos de violencia familiar y de género, las víctimas son mujeres. En su momento fue una acordada de la Corte luego mandó un proyecto de ley diciendo que debería ser por ley, tiene otra connotación y otro rango jurídico, y no solo que en este distrito judicial del centro, o sea, no solo en la ciudad judicial del municipio de Salta, sino también para todos los distritos judiciales de la provincia. O sea, tenemos en Metam, en Oral y en Tartagal. Algunas las instalamos de manera precaria porque el presupuesto resulta ajustado, pero me acuerdo que fuimos a instalar la de Tartagal en enero.
Se me preguntaron todos los periodistas, dice, doctor, ¿por qué viene enero en la feria? Porque la violencia no distingue de día hábil o inhábil, o de feria judicial. Hoy en día podemos decir con orgullo que la Corte de Justicia hizo todos los esfuerzos necesarios para tener oficinas de violencia familiar y de género en toda la provincia. Antes solamente era en el centro. Y eso es porque la legislatura y el Poder Ejecutivo nos acompañaron con el proyecto de ley. Puntualmente, saliendo del tema de género, yendo más al tema institucional, la Corte viene también trabajando la modernización del sistema de justicia. En estos días también hubo algunos anuncios sobre el Ministerio Público Fiscal. La Corte pensaba elaborar lo que se llama un data center para las comunicaciones judiciales. ¿Cómo viene trabajando el tema? Ahí tenemos un juez de corte. La Corte ha dividido las funciones que tiene, pues son bastantes, en áreas. Entonces, el área informática está encargado del doctor Fabián Vitar, obviamente que siempre resuelve la Corte en definitiva y en acuerdos, pero se trabajó bastante y a través de un subsidio que firmamos con el Ministerio de Justicia de la Nación pudimos habilitar este data center. Son 36 millones de pesos más 12 millones de obra civil, una fortuna. El data center nos dará todo lo que esperamos, que se agilice el sistema, o sea, y usted pueda trabajar casi de manera digital. Por ejemplo, no son los avances de un día para el otro, sino que son paulatinos. Del 2016, en la Corte, usted ya no recibe una cédula papel, sino que va electrónicamente y hay un aviso de cortesía. Por necesidad, digamos, en el Tribunal Electoral había expediente digital, salvo una sola parte que se llama aceptación de candidatura. Que es la firma, nada más. Es la firma nada más. Sí. Bueno, pero se van dando avances. La justicia laboral, la justicia penal, se ha hecho un trabajo muy grande a través del doctor Sansón y el doctor Vitar para reclasificar los códigos de actuación. Después de tantos años, en materia civil, se suprimieron 300 códigos. Dice, ¿y qué tiene que ver con eso? Mire, si nosotros teníamos mal la base de datos, la anotación, o códigos que coincidían, se cambió. También se formó una comisión en la justicia laboral, se está haciendo lo mismo. Y por último nos queda la justicia penal. Pero ya hay un montón de avances. Por ejemplo, el legajo de investigación va a estar a disposición. Por ejemplo, de algún modo un sistema de filmación de audiencias judiciales que lo tenemos en la justicia laboral, que se llama Cícero, también lo queremos llevar a la justicia penal. El avance que podríamos dar, interesantísimo, transformando una gran cantidad de juicios civiles, ¿no? Juicios civiles patrimoniales y obviamente también los de familia, en un procedimiento más ágil, es decir, que no sea escrito sino verbal y actuado. Máxime si tenemos la posibilidad de firmarlo. Es más, usted tiene una afirmación y tiene anotadores que se llaman marcadores. Usted va marcando la audiencia, quién declaró, quién no declaró. Bueno, todo eso se está haciendo. Pero también hay avances con lo que sería la oficina de gestión de audiencia. Allí está la doctora Ovejero y esa oficina es la que nos posibilitó que tengamos más de 1.300 sentencias penales por año. Claro, agiliza todo el proceso y sobre todo fundamentalmente el de audiencia, Así es. que es el que más trabajo llevaba al empleado del Poder Judicial. Es difícil hacer un juicio porque ojalá sea la presencia de uno o de 3 jueces, el secretario, el fiscal y el defensor. Tenemos que empezar por la víctima, tenemos que empezar por el imputado, por los testigos, por los peritos, en algunos casos por los intérpretes. Y toda esa tarea tiene su planificación y programación. Entonces esta oficina ayuda, colabora con los jueces, por ejemplo en la sala de audiencia. Me dice, mire, hay juicios que son públicos bajo pena de nulidad, salvo excepción. Hay juicios que no lo podemos hacer porque en la sala de audiencia no vamos a entrar, tengo 12 imputados. Entonces se acondiciona la audiencia, tenemos una sala de grandes juicios, por ahí de vez en cuando se habilita alguna oficina del Tribunal Electoral, del Consejo de la Magistratura, de donde sea. Pero son detalles que no son menores que hacen a que se imposibilite la realización de los juicios. Esa oficina trabaja muy bien. Yendo a otro tema que también hace al Poder Judicial, en este año tenían
otras metas a lograr desde el punto de vista legislativo, que es el proyecto de jueces de mediación y paz. Se llama justicia de paz letrada. Yo lo expliqué varias veces, ¿no? Está establecida desde el año 86 en la Constitución. Nunca llegó ningún proyecto a tener un tratamiento efectivo en las cámaras. La Corte, cuando se cumplieron 30 años, justamente en 2016, mandó un proyecto de ley y la ley orgánica. Entre ambos oscilan en 100 artículos. Es un juez del Poder Judicial que tiene todo el camino constitucional para llegar a ser juez. O sea, interviene el Consejo, luego interviene el Poder Ejecutivo, el Senado y por último se hará la designación. Van a estar ubicados en municipios de la provincia. Trata de posibilitar, primero, la administración de justicia cercana y una tutela judicial efectiva. Le doy un ejemplo. Una mujer, por ejemplo, reclama alimentos para sus hijos y vive en San Antonio de los Cobres y dice, tengo que hacer 400 kilómetros hasta Salta, ir y volver para reclamar que este señor no me da alimentos. Y lo puede hacer. Entonces, va a haber un juez del Poder Judicial con un procedimiento verbal. La característica del juez es conciliador, o sea que va a tratar de que las partes arriben al acuerdo. Si no arriban al acuerdo, él va a dictar sentencia. Tiene un sistema de apelación descentralizado, o sea que no viene todo de vuelta al centro. Por ejemplo, si tenemos un juzgado en Las Lajitas, la apelación se hará al distrito correspondiente, que sería en este caso la circunscripción de J.B. González. Descentralizamos bastante la justicia. Es en 2 tandas. La primera son 19 jueces, con la posibilidad de firmar convenios. Primero con el Colegio de Abogados y la Defensoría General del Ministerio Público. Y segundo, con los municipios. A usted le parece poco, mucho, pero tenemos que tener un local, un lugar. Entonces quizás los municipios vía convenio puedan facilitar el local, el juez pueda empezar a trabajar. Y el segundo plan es llegar a 19 más, o sea, 38. ¿Qué quiere decir? Que los 60 municipios de la provincia, cuando el plan se ponga a funcionar plenamente, va a haber 40 casi con jueces del Poder Judicial en el interior. Hemos tenido suerte y agradecemos que la Cámara de Senadores le dio media sanción. También sabemos que ya pasaron 2 años, sin embargo, la Cámara de Diputados lo calificó como código, razón por la cual esperamos que este año próximo se trate. Por último, ¿cómo está la Corte con el tema de la implementación de los juicios por jurado? Que es algo que venía ahí, que sale, que no sale, que empiezan, que no empiezan. Sí, es típico de los argentinos. La cláusula data de 1853. Sí. 3 veces la Constitución Nacional habla de juicio por jurado. Sin embargo, no se implementó. Hubo algunos avances, es una cosa bastante discutible, porque hay varios modelos. Sí conozco que en el sistema federal hay un proyecto presentado, bastante extenso, un poco complejo, porque cada uno de los sistemas, lo mismo que con la suspensión del juicio previo, uno tiene que examinar los orígenes. El derecho penal, que en este caso sería más que todo para juicios penales, aunque también hay para juicios civiles, ¿no? El derecho penal prácticamente depende de los fundamentos políticos que marca la norma superior, o sea, cuáles son los fundamentos políticos e institucionales del Estado. Entonces, cuando uno traspola de otro sistema, de un derecho comparado, de otra nación, tiene que ver cuáles son las normas superiores. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución Nacional de 1853, que es el artículo 19, que se refiere o al principio de reserva, el nombre antiguo, hoy se denomina, obviamente, el principio de libertad. Así lo hace la Constitución de Salta, el artículo 12. Ese artículo hace una clara distinción de moralidad pública y moralidad privada. Y ética, derecho y ley. Hay sistemas que no lo tienen. Por ejemplo, el sistema alemán. Entonces tiene el problema de la moral pública y la moralidad privada, la ética y el derecho dentro de la ley. Claro. Nosotros no. Porque el artículo 19 sirve tanto como garantía fundamental para el establecimiento y para la aplicación. Entonces, hay que conocer de derecho comparado, nosotros hablamos, pero uno lo tiene que estudiar.
Se dice que el sistema, el otro día había inconvenientes, si tenía que ser mixto, si tenía que haber igualdad de género, igualdad de raza, un montón de cosas, pero en definitiva siempre tiene que ser presidido por un juez técnico. Claro. Sí, y la opción, por lo menos la opción que se está dando, es que aquel que es el acusado pueda oponerse o elegir. O sea, yo puedo optar, quiero 3 jueces técnicos o quiero un juez técnico con 12 jurados populares. Es una alternativa bastante También. interesante, ¿no? Así empezó a funcionar, no se olvide. El sistema federal, cuando las provincias fueron pioneras en materia de juzgamiento oral, el sistema federal recién lo conoce en el 90, cuando se iba a implementar el juicio oral en audiencias con inmediación, en audiencias públicas, con concentración de la prueba, con presencia de todos los interesados, se salió como opción. Entonces uno podía optar en que me apliquen el sistema viejo escrito o bien ir al juicio oral y público. Y muchos optaron por el juicio oral y público. En esto sería muy bueno porque frente al descreimiento que hay que las instituciones, que la ciudadanía se convoque a participar de lo que es la justicia le haría muy bien y en definitiva a las instituciones le haría muy bien, ¿no? Uno no tiene una postura determinada, una postura clara porque tiene tantas variantes que no sabe cuál es la más correcta. Cuando usted habla de descreimiento, se habla de algo que se llama legitimación. La legitimación del Poder Judicial proviene de los otros 2 poderes, o sea, de aquel que lo designa previo acuerdo del Senado, que son electos popularmente. Sin embargo, cuando el pueblo tiene que administrar justicia, digamos, a través de un jurado, lo legitima también de modo alguno. No sé si hay un hecho que fue bastante conocido, que técnicamente se discutía si había o no legítima defensa, el del carnicero, digamos. Sí. Bueno, el jurado popular lo absolvió. Y los jueces técnicos discutían porque la ley, algunos sostenían que sí y otros que no. Cuando hablamos de legitimidad, volvemos a lo que charlábamos en el inicio, que es a la permanencia y a las acordadas de los jueces cada 6 años. Así es. Cuando tienen que ser permanentes. Así es. Pero para terminar el tema del juicio por jurado, cuando un juez técnico juzga, lo hace a través de un método que se llama la libre convicción o sana crítica racional. Y debe expresar por escrito los motivos de su decisión. No es porque lo diga solo el código, sino porque establecen los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando juzga un juzgado popular, es por la íntima convicción y no puede fundar la sentencia, y ahí tenemos un problema. Porque el tratado o los tratados de derecho internacional establecen que uno tiene la posibilidad cierta y efectiva de recurrir a un juez superior. Si la sentencia no es escrita es por culpable o inocente, también tenemos otro inconveniente. Apelación. Claro, la revisión, la apelación, la casación, el recurso que sea. ¿Cómo hago? Yo puedo decir, mire, está bien, fui condenado, pero tengo derecho a que alguien me revise mi condena. Es un derecho humano fundamental. Es indudable. Baluarte de la libertad civil. Bueno, habrá que pensar. Doctor, muchas gracias por su visita. Gracias a usted. A todos ustedes también muchas gracias.